Hola, hola, hola amigas y amigos, muchachos y muchachos, sean todos muy bienvenidos. Mi nombre es Max Chris y esto es El Mundo en FPS, el espacio que dejamos para la tecnología y todo lo relacionado al mundo geek. En este nuevo capítulo número 23 ya de la temporada, finalizando el año, tengo aquí mi metro cuadrado de reviews, no un review precisamente, sino un análisis y tratar de responder una importante pregunta que muchos deben estar preguntando ahora ya a final de año en época navideña, ¿no? ¿Vale la pena o no el PlayStation VR 2 para 2026? Bueno, la respuesta corta es sí, pero vale la pena con muchos matices y dependiendo del tipo de jugador que seas. Te voy a contar mi experiencia con ellos tras 3 meses de uso, sus pros, sus contras y por supuesto si es recomendable o no y para qué tipo de persona o de qué tipo de jugador. Antes de comenzar quiero por supuesto agradecer a Sony por haberme mandado este producto para poder hacer este análisis. Muchísimas gracias por la confianza. Bueno, sin más preámbulo, comencemos de inmediato con el análisis, con este review de 3 meses para decirte si vale la pena o no. En cuanto al diseño, déjame contarte que tiene una construcción en plástico duro bastante sólido. El cuerpo, hablando del casco y de los mandos, tienen un diseño súper futurista, la verdad, se ve muy llamativo. El casco está construido en plástico mate blanco con una especie de gomas muy suaves que se ajustan a la cara en la parte de los ojos y la nariz para que no duelan al colocárselos. Debo decir sí que son bastante cómodas, no son tan pesadas como me las imaginé en un principio, en donde no se hacen incómodas para tenerlas por largas jornadas en la cabeza, aunque sí saldrás con la cara marcada cuando te las saques, típico de estos cascos de realidad virtual, ¿no? Tienen un cable por la parte trasera que va conectado por USB-C a la PlayStation 5. Es un poco incómodo estar teniendo que acomodar el cable para no toparnos con él, de repente moverlo aquí y allá. Pero bueno, son las consecuencias de tener este tipo de dispositivos porque tiene que pasar una gran cantidad de datos desde la PlayStation a los cascos. Entonces transferir eso de forma inalámbrica sería, claro, muy complicado. Los mandos, llamados PlayStation VR Sense, son bastante cómodos, la verdad, los cuales enrollan la mano, ¿cierto? Como que envuelven la mano hasta cierto punto para que podamos tenerlo súper cómodamente. Los botones y los análogos son más pequeños que un DualSense tradicional, por ejemplo, pero aún así son súper cómodos y se sienten súper bien en la mano. Además tienen una correa para ajustarlo en la muñeca y que no se vayan a caer, ya que a veces cuando estamos jugando, no sé, juegos que son de boxeo o de guitarra, claro, se nos pueden caer ahí si no los tenemos bien ajustados, así que bien pensado también en este sentido. En general están bien construidos y se sienten premium y cómodos al usar, que yo pensé que quizás iban a molestar un poquito no saber quizás bien la disposición de los botones porque son distintos, sí, al principio en la primera toma de contacto se sienten diferentes, pero al final después de un par de horas de juego ya te acostumbras y los manejas sumamente bien. En cuanto a la funcionalidad de estos PlayStation VR 2, déjame contarte que en el casco poseen pantallas OLED en cada ojo. Así es, son pantallas OLED, o sea, tenemos los máximos niveles de brillo, negros y color, por supuesto, nitidez y saturación de los colores. Tenemos una resolución de 2000 x 2040 por cada ojo, con una tasa de actualización de cada panel de 90 a 120 Hz. Tenemos una rueda en la parte superior de los cascos que es para ajustar la separación de los lentes o la separación de los ojos para ver si queremos más cercano o más lejano entre cada ojo. Tenemos un campo de visión aproximado de 110 grados, o sea casi lo que ven los ojos. Lo que vemos nosotros normalmente. Tenemos sensores de movimiento, sistemas de detección de movimiento de 6 ejes, que tenemos giroscopio de 3 ejes, acelerómetro de 3 ejes, tenemos sensor de uso, sensor de proximidad de IR, y en la parte delantera de los cascos tenemos 4 cámaras integradas, que es para el seguimiento de auriculares y controles de movimiento. También tenemos cámaras infrarrojas, que es para el seguimiento ocular por ojo, porque así es, nosotros vamos a mover nuestros ojos y se va a mover el cursor en pantalla, eso es muy increíble. Tenemos retroalimentación, vibración en los auriculares y en el mismo casco. El casco vibra cuando tenemos algunos efectos. Y tenemos, por supuesto, la comunicación con la consola a través de USB tipo C. Para el audio tenemos entrada de micrófono incorporada y también tenemos de salida un conector de auriculares estéreo que vienen incluidos en la caja. Vienen con 2 auriculares que se conectan en la parte posterior de los cascos y se quedan guardados ahí. Y tienen bastante buen sonido, no me quejo, son in-ear, así que te aíslan pasivamente gran cantidad del ruido externo.
En cuanto a los PlayStation VR Sense o los mandos, tenemos detección y seguimiento de movimiento, sistema de detección de 3 ejes también, giroscopio, acelerómetro. Tenemos sensor capacitivo, o sea, detección de toque del dedo. Y tenemos un LED infrarrojo que es el seguimiento de la posición. Y esto te lo voy a contar más adelante para qué sirve, pero es más que nada para, en resumen, seleccionar la zona de juego. Tenemos retroalimentación, efecto de gatillo, respuesta áptica, al igual que los DualSense. Tenemos puerto USB tipo C en cada DualSense PlayStation Sense para poder cargarlos. Tenemos comunicación a través de la consola por Bluetooth 5.1 y tiene por supuesto batería recargable de ion de litio. En cuanto a la funcionalidad de estos cascos, aquí debo decir que la experiencia de uso, déjame decirte que fue increíblemente impresionante. Es muy buena, está sumamente bien lograda. Para empezar, te cuento que los cascos te dirán, apenas los conectas a tu PlayStation 5, te van a pedir que limites tu zona de juego. Esto lo hacen gracias a las cámaras que tienen por la parte del frente, que tienen 4 cámaras. Esto tú te vas a colocar los cascos y vas a ver todo a tu alrededor de forma infrarroja, todo a tu alrededor, todo tu espacio. Y con esto va a ir escaneando para que va a escanear tu zona de juego, el espacio que tengas libre a tu alrededor, para que tú no te topes con nada al momento de jugar. Es muy cómodo después editarlo, y aquí es lo que yo te iba a explicar, que tenemos este sensor infrarrojo en los mandos, porque gracias a esto puedes ir eliminando o añadiendo zonas para que quede completamente personalizado a tu gusto. O sea, no sé, si tienes en alguna esquina un sillón o una silla o una mesa, puedes eliminar la silla con tu mando, puedes ahí hacerle como una guatita, ¿no? Hacer el detalle de la silla para que no te tope en tu zona de juego. Eso está muy bien logrado también por parte de Sony. En cuanto al uso de todo, aquí debo decir que depende mucho del tipo de jugador que seas y si estás preparado o no para este tipo de tecnología, porque no es para todo el mundo, y aquí te cuento por qué. Para jugar juegos más de aventura inmersivos, como por ejemplo el Horizon Call of the Mountain, que viene incluido en la caja con el pack, la experiencia es increíble, es inmersiva pero a morir. De verdad que te sientes dentro del bosque cuando estás empezando, no sé, la típica escena que te mostraron en los trailers del Horizon, cuando estás navegando en la canoa, ¿no? Llegando a la isla y pasa por encima un robot mecánico. Eso se siente demasiado inmersivo. De verdad que se siente como que estuvieras navegando, ves a tu alrededor, ves los bosques, las plantas. Eso está sumamente bien logrado. De verdad te sientes dentro del videojuego. Eso me impactó. Yo personalmente nunca había tenido la posibilidad de probar unos cascos VR, y de verdad que está sumamente entretenido de sentir. No sé, puedes sentirte tocando las hojas, escalando, después viendo el agua en las cascadas. Es increíble, la verdad, que lo que ha hecho Sony en este sentido. Se siente muy bien la experiencia, y añadiendo el sonido, obviamente, de verdad que te sientes inmerso en el mismo videojuego. El problema de esto es que no es para todo el mundo, ya que si no estás acostumbrado, por ejemplo, a este tipo de tecnologías, te vas a marear muy rápidamente, impidiendo volver a jugar en el corto tiempo. Y esto me pasó varias veces, sobre todo al principio, porque es algo de costumbre. El cuerpo, el cerebro, tiene que acostumbrarse a este tipo de tecnologías, porque si no es muy desagradable al principio. Esto es el efecto parecido a lo que le pasa a algunas personas cuando, por ejemplo, están viendo su celular y están en un auto. Sienten esa sensación de mareo. Ya, aquí hace lo mismo, pero quizás es un poquito más intensa, es un poco más desagradable. Y esto pasa porque los ojos mandan una señal al cerebro de que te estás moviendo en el videojuego. Por ejemplo, obviamente el personaje se mueve, escala, mira para todos lados. Entonces los ojos están mandando una señal al cerebro que te estás moviendo, pero tu cuerpo manda otra señal distinta porque estás quieto, estás parado o estás sentado, que es peor. Entonces ese quiebre de señales que el cerebro produce, o sea, produce finalmente el mareo, ¿no? Entonces de verdad que es súper desagradable, porque requiere tiempo para adaptarse a eso. Al comienzo es súper desagradable. Me pasó, no sé, las 3-4 primeras veces que jugué, porque lo probé primero con el Horizon. Y sí, fue muy desagradable porque, claro, no sé, estaba jugando 20-30 minutos y ya no podía seguir jugando porque de verdad sentía muy mareado, con ganas de vomitar. Entonces sí, fue muy desagradable el comienzo, como la introducción a la tecnología. Pero claro, hay que ir entrenando al cuerpo, a la mente, y ya después de, no sé, la quinta, sexta sesión ya puedes jugar mucho más rato, no sé, 1-2 horas y sin ninguna sensación. Pero al principio sí, cuesta adaptarse. Hay personas que son más susceptibles a este tipo de tecnologías que otras, y sí, el principio cuesta.
Pero, sin embargo, en juegos más estáticos o de plataformas, como por ejemplo, no sé, juegos de aventuras, el Gran Turismo 7 o juegos tipo Guitar Hero, que también probé. Hay un juego que estás tocando la batería virtual y hay un juego que estás tocando guitarra virtual, que son muy entretenidos. Esto no pasa, siendo una experiencia realmente fascinante. No hay tantos juegos AAA como me hubiese gustado, pero sí hay una gran cantidad y variedad de AA e indies que son realmente interesantes de jugar y de probar. Vale mucho la pena jugarlos en VR, como por ejemplo los Silent Hill de terror, el Resident Evil, el mismo Gran Turismo 7, que al conducir los autos y inmerso en el mismo auto como si estuvieras dentro, es una experiencia súper enriquecedora y pucha, añade un extra al título. Es muy rico de jugar. En definitiva, si buscas una experiencia AAA en juegos de VR, claramente este no va a ser tu compra porque no hay tantos AAA. Yo diría que el único AAA de VR es el de 007, el Horizon Call of the Mountain, el Gran Turismo puede ser, que es un añadido. Bueno, y el Resident Evil 8, por supuesto. Y ahí para de contar, no hay más. Los otros son AA que por supuesto son interesantes, pero no están a la altura de un AAA, ¿no? Está claro, no es tu compra. Pero si quieres una experiencia distinta que sume a tu juego y te gusta el VR, bueno, es una compra muy segura, diría yo, porque hay una gran cantidad de buenos títulos interesantes y de que de verdad es una experiencia muy entretenida, diferente a todo lo que has experimentado. El punto malo, sí, de todo esto es que la batería de los VRSense es horrible, es pésima, dura demasiado poco. Si te sorprendió la mala duración que tenían los DualSense y peor aún el DualSense Edge, bueno, estos son aún peores, así te lo digo. Prácticamente debes cargarlos cada vez que terminas de jugar, así que es algo que a considerar, ojo ahí. La opinión final de portamento para estos PlayStation VR 2. Son una rica y increíble experiencia de juego que nos permite introducirnos y vivir el juego como nunca antes, lo cual creo que es una experiencia que todo gamer debe probar y disfrutar, porque sí es distinto a todo. Obviamente el tope es su elevado precio, pero actualmente se encuentran con rebaja en la tienda oficial de Sony en Mercado Libre, por ejemplo, que los puedes encontrar a 403,000 pesos al momento que estoy grabando este podcast, así que diría que es un precio sí elevado, pero si te gusta y quieres experimentar esta tecnología, vale mucho la pena. La verdad que si te gusta esto, ahí está, es bien recomendado, pero si no te gusta mucho el VR o estás pensando, no sé, si quieres probar, quizás aventurarte, yo te recomendaría no hacerlo, porque los juegos no son aptos ni para todos y puedes sentir esa sensación de mareo como bien te comentaba al principio. Así que bueno, ¿vale la pena o no esto PlayStation VR para 2026? Mi respuesta es sí, pero depende del tipo de jugador. Si te gusta mucho el VR, pues adelante, es muy gozador la experiencia. Y si quieres experimentar o quieres recién comenzar, ahí depende, te recomiendo que veas los juegos y si te tincan los juegos, pues ahí comprártelo. Así que bueno, muchachos, muchas gracias por esperarme y escucharme hasta este punto. Muchas gracias por seguir los contenidos, apoyar la página, los podcasts. De verdad que se agradece mucho la buena onda. Nos vemos en un próximo frame. Esto ha sido todo el mundo en FPS. Hasta la próxima.